Partia, el imperio de los arqueros a caballo. En las vastas estepas del noreste de Irán, surgió una civilización poderosa y audaz, Partia. Conocida por sus caballeros arqueros y su astuta diplomacia, Partia fue una de las grandes potencias del mundo antiguo, resistiendo a la poderosa Roma y estableciendo su dominio sobre Oriente Medio por casi 5 siglos. Origen de Partia. El origen de Partia se remonta al siglo X-C, cuando un grupo de tribus nómadas conocidas como los parnos, provenientes del este, se asentaron en el noreste de Irán. Bajo la guía de su líder Arsaces, estas tribus lograron independizarse del imperio seleucida, estableciendo el reino arsácida, la base del futuro imperio parto. El auge de Partia. Bajo los reyes arsácidas, Partia comenzó a expandir su territorio, dominando importantes rutas comerciales, incluidas las que conectaban con la ruta de la seda. Su posición estratégica les permitió controlar el comercio entre Oriente y Occidente, obteniendo grandes riquezas y consolidando su poder. Durante el reinado de Mitrídates I 171-138 AC, Partia alcanzó su mayor expansión territorial, tomando Mesopotamia, el corazón del imperio seleucida. La sociedad y cultura parta. Aunque los partos eran de origen nómada, rápidamente se adaptaron a las costumbres de las civilizaciones sedentarias que conquistaron. Su sociedad era una mezcla de influencias iraníes, helenísticas y mesopotámicas. Los nobles partos, conocidos como los magnates, poseían vastas propiedades y mantenían ejércitos privados. En contraste, la mayoría de la población eran agricultores, comerciantes y artesanos. El poder militar de Partia. Partia fue famosa por sus arqueros a caballo, guerreros que podían disparar flechas con precisión mientras galopaban a toda velocidad. Esta táctica, conocida como la técnica del disparo parto, fue temida por sus enemigos, en especial los romanos. En la batalla de Carrá en 53 AC, los partos, liderados por el general Surena, derrotaron decisivamente al ejército romano comandado por Craso, marcando una de las peores derrotas de Roma en Oriente. Relaciones con Roma. A lo largo de su historia, Partia mantuvo una compleja relación con el Imperio Romano. Aunque hubo numerosos enfrentamientos, también se dieron periodos de paz y comercio. Partia jugó un rol clave en la política internacional, actuando como un amortiguador entre Roma y las potencias del este. Aunque los romanos intentaron varias veces conquistar Partia, nunca lograron someterla por completo. Declive y caída de Partia. A pesar de sus éxitos, el imperio parto comenzó a debilitarse en el siglo Y-C, en parte debido a las luchas internas entre los nobles y la creciente presión de sus enemigos externos, como los romanos y los cusanos. Finalmente, en el año 224 d.C., la dinastía sasánida, bajo el liderazgo de Ardashir, derrotó al último rey parto, Artabano I-U, marcando el fin del imperio parto y el surgimiento de una nueva era en la historia de Irán. Legado de Partia. El legado de Partia perduró mucho más allá de su caída. Su habilidad para resistir a Roma y su control de las rutas comerciales hicieron de Partia un actor clave en la historia del mundo antiguo, aunque gran parte de su historia ha sido contada por sus rivales. La resistencia, astucia y valentía de los partos dejaron una marca profunda en la historia de Oriente Medio. El sistema político de Partia. A diferencia de otras monarquías centralizadas de la antigüedad, el imperio parto funcionaba como una federación de nobles poderosos, conocidos como los grandes señores o magnates. El poder del rey dependía en gran medida de la lealtad de estos nobles, que gobernaban vastas regiones de manera semi-independiente. Este sistema flexible permitió a Partia mantener control sobre una amplia y diversa población, pero también fue una fuente de inestabilidad interna. La ruta de la seda y el comercio. Una de las mayores fuentes de riqueza para Partia fue su control de la ruta de la seda. Este vasto sistema de comercio conectaba China, India, Persia y Roma, con Partia actuando como intermediario clave. A través de sus ciudades como Hecatompilos y Nisibis, los partos controlaban el paso de seda, especias, gemas y otros bienes exóticos, obteniendo grandes riquezas y estableciendo relaciones comerciales con todo el mundo conocido. Religión y creencias partas. En términos religiosos, los partos eran en su mayoría seguidores del zoroastrismo, la religión ancestral de Persia. Sin embargo, debido a su carácter multicultural, Partia también acogió otras religiones, como el helenismo, el budismo e incluso el judaísmo. Esta diversidad religiosa refleja la tolerancia que caracterizó a la civilización parta y su habilidad para gobernar sobre una población diversa.
Arte y arquitectura partos. El arte y la arquitectura de Partia reflejan una fusión única de tradiciones iraníes, helenísticas y mesopotámicas. Los palacios y templos partos mostraban una mezcla de estilos arquitectónicos, con influencias griegas en las columnas y relieves, y estilos persas en las proporciones y materiales. Los retratos en las monedas partas también reflejan esta combinación cultural, mostrando a los reyes en vestimenta helenística, pero con símbolos y gestos claramente iraníes. Conflictos internos y dinásticos. El imperio parto no solo tuvo que lidiar con amenazas externas, sino también con conflictos internos. Las luchas dinásticas entre diferentes facciones nobles a menudo debilitaban al Estado. En varias ocasiones, facciones rebeldes se alzaron contra el rey, lo que llevó a guerras civiles que comprometieron la estabilidad del imperio. Las ciudades principales de Partia. Partia era una civilización marcada por grandes ciudades que actuaban como centros políticos, militares y comerciales. Entre las más importantes estaba Ctesifonte, su capital cerca del río Tigris, famosa por su inmenso arco de ladrillo. El Tag Kasra, uno de los mayores logros arquitectónicos de la antigüedad. Otras ciudades, como Hecatompilos y Ecbatana, también desempeñaban roles clave en la administración del imperio. La diplomacia parta. Además de su habilidad en la guerra, los partos eran maestros de la diplomacia. Sabían cómo manipular las tensiones entre Roma y otros reinos para su propio beneficio, logrando mantenerse como un actor clave en la política internacional. Durante su largo reinado, los reyes partos establecieron alianzas con diversos pueblos de Oriente, como los cusanos y los escitas, y a menudo usaron el matrimonio diplomático como herramienta de negociación. Partia, un reino que prosperó en la encrucijada de las civilizaciones, es un testamento del ingenio y la resiliencia de los pueblos antiguos. Su historia, a menudo pasada por alto, sigue siendo una fuente de inspiración y lecciones sobre el poder, la diplomacia y la resistencia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre civilizaciones antiguas.